Marcus escuchó los gritos desesperados de caballos que morían en medio de la ventisca y supo que salir ahí fuera, con una sola pierna, probablemente lo mataría. Pero el sonido de esas cadenas sacudiéndose con el viento, mientras animales de casi 1000 kilos luchaban por sus vidas, hacía imposible quedarse dentro. Esa tarde, el cielo se había vuelto de un gris ominoso. Un gris que no prometía nada bueno. Nubes pesadas rodaban por el horizonte, como una manta oscura cubriendo el mundo, y el viento ya comenzaba a aullar entre los árboles desnudos con un sonido que parecía tener vida propia. Los primeros copos de nieve cayeron, inocentes al principio. Pero todos los que vivían en esa parte de Montana sabían lo que se avecinaba. Los reportes del clima habían sido claros durante días. Una tormenta invernal masiva avanzaba hacia la región. Una de esas tormentas que cierran carreteras, atrapan a la gente en sus casas. Y convierten el paisaje en un desierto helado, donde nada sobrevive sin refugio. En las afueras de un pequeño pueblo rural llamado Riverside, la gente se preparaba. Las ferreterías agotaron generadores y suministros de emergencia. Las familias apilaron leña y comida enlatada. Los granjeros llevaron a sus animales a los establos, revisando cada cerrojo 2 veces. Todos entendían el peligro. Todos, excepto 2 enormes caballos que permanecían solos en la propiedad abandonada de Henderson, al borde del pueblo. La tierra se extendía en campos vacíos, rodeados por un bosque denso. La vieja casa del rancho yacía en silencio, con ventanas tapiadas y pintura descascarada. Los establos se hundían tras años de abandono. Y en el pastizal abierto, 2 gigantescos caballos de tiro permanecían encadenados a postes de metal clavados profundamente en el suelo congelado. Uno era negro como la medianoche, con una crin espesa cayendo sobre su cuello poderoso. El otro era de un color crema pálido, casi blanco, con ojos tranquilos que ocultaban agotamiento y miedo. Pesadas cadenas rodeaban sus cuellos, limitando cada movimiento. Crueles, implacables. El rancho Henderson había sido alguna vez una propiedad orgullosa, transmitida de generación en generación. Pero los problemas financieros y los conflictos familiares acabaron con todo. La tierra había sido abandonada hacía casi 2 años. La mayoría de los animales fueron vendidos o trasladados. Pero de algún modo, estos 2 caballos quedaron atrás. Tal vez alguien planeaba regresar. Tal vez simplemente fueron olvidados. De cualquier manera, el invierno había llegado. Y olvidarlos ahora, significaba la muerte. La hierba había desaparecido, enterrada bajo la nieve. El arroyo estaba completamente congelado. Los caballos no podían llegar al establo. No podían escapar de la tormenta. A medida que el viento se intensificaba, el caballo negro golpeó el suelo con la pezuña, percibiendo el peligro. El caballo pálido se acercó a él, buscando calor. Habían sobrevivido a muchas estaciones juntos. Pero esta tormenta era diferente. Esta, no perdonaría. En los días previos a la tormenta, la gente pasó en auto frente a la propiedad. Algunos notaron a los caballos. Algunos negaron con la cabeza. Alguien debería hacer algo, decían. Pero nadie lo hizo. Hubo excusas, derechos de propiedad, problemas legales, riesgos personales. Y cuando la tormenta llegó, los caballos seguían allí. Al caer la noche, la ventisca golpeó con toda su fuerza. El viento gritaba sobre los campos. La nieve borró el mundo más allá de unos pocos metros. El frío se volvió profundo y mortal. Los caballos se apretaron uno contra el otro. El hielo se formaba sobre sus cuerpos. Su aliento se congelaba en el aire. Las cadenas alrededor de sus cuellos se sentían más pesadas con cada hora. Y finalmente, gritaron. Gritos fuertes, desesperados, que atravesaron la tormenta, rogando por ayuda. A 5 kilómetros de distancia, en una pequeña cabaña al final de un camino de grava, Marcus Weber estaba sentado junto a una estufa de leña, intentando ignorar el dolor en la pierna que ya no tenía. Los médicos lo llamaban dolor fantasma. Él lo llamaba memoria. La había perdido en una explosión en el extranjero, hacía 7 años. Y el dolor siempre regresaba con más fuerza, en el frío. Marcus tenía 42 años. El cabello gris en las sienes. El rostro marcado por cosas que nadie debería ver. Vivía solo ahora. Lejos de la ciudad. Lejos del ruido. Lejos de la vida que había perdido. Se había mudado a Riverside tras el final de su matrimonio. Comprando una cabaña destrozada y reparándola pieza por pieza. El trabajo le daba propósito. La carpintería mantenía sus manos ocupadas. Y su mente en silencio. Esa noche,
Lijaba la pata de una silla a la luz del fuego. Pero algo no estaba bien. Una sensación que conocía demasiado bien. La certeza de que algo se acercaba. Se levantó. Y miró por la ventana. Ventana. La nieve golpeaba el vidrio con violencia. Los árboles se doblaban bajo el viento. Era una noche en la que nadie salía. Pero entonces, lo escuchó. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un grito largo, roto. Un caballo. Marcus escuchó de nuevo. Y otro grito siguió, lleno de miedo y dolor. Su instinto le dijo que se quedara dentro. No era su problema. Pero otra parte de él recordó una promesa hecha hace mucho tiempo. No dejar a nadie atrás. Miró su pierna protésica. El frío hacía difícil usarla. Salir podía matarlo. Pero quedarse dentro se sentía peor. Se colocó la prótesis apretando los dientes. Tomó su abrigo, la linterna. Y salió a la tormenta. El frío lo golpeó como un puñetazo. La nieve le cortaba el rostro. El viento casi lo derribó. A duras penas llegó hasta su camioneta. Encendió el motor. Y se adentró en la oscuridad blanca. La visibilidad era terrible. Conducía despacio, escuchando. Cada pocos minutos bajaba un poco la ventana, siguiendo el sonido. Después de lo que pareció una eternidad, vio un buzón medio enterrado en la nieve. Henderson. Giró hacia el largo camino sin limpiar, luchando por no perder tracción. Finalmente, distinguió formas en la distancia. Edificios. Y más allá de ellos, dos figuras enormes en el campo. Aparcó y caminó hacia ellas. La linterna temblando en su mano. La nieve era profunda. Sus piernas gritaban con cada paso. Y entonces los vio con claridad. Dos caballos enormes, cubiertos de hielo, temblando. Cadenas alrededor de sus cuellos, sujetas a postes clavados en el suelo. La ira le ardió por dentro. El caballo negro levantó la cabeza y volvió a gritar. El pálido lo siguió. Marcus habló en voz baja, acercándose con cuidado. Examinó las cadenas. Metal grueso. Cerraduras firmes. No podía romperlas con las manos. Se dio la vuelta y regresó a la camioneta. Cada paso más doloroso que el anterior. Del cajón de herramientas sacó unas cortapernos y una cuerda. Volvió junto a los caballos. La respiración agitada, el dolor ignorado. Colocó la cortapernos en la cadena del caballo negro. Y apretó con todas sus fuerzas. El metal resistió. Y entonces cedió. La cadena se rompió. El caballo dio un paso adelante. Libre. Marcus fue hacia el caballo pálido. Apretó de nuevo. La cadena se partió. Ambos caballos estaban libres. Y la tormenta seguía rugiendo. Marcus permaneció de pie entre los dos animales gigantes. Mientras el viento gritaba sobre el pastizal abierto. Ahora se movían con cuidado. Probando su libertad. Tras horas de estar atrapados. El hielo cubría sus cuerpos. Y temblaban por el frío y el agotamiento. Marcus sabía que cortar las cadenas. Era solo el primer paso. Libres o no, morirían allí afuera. Si no hacía algo más. Iluminó el terreno con la linterna. Los viejos establos eran el único refugio. Formas oscuras apenas visibles entre la nieve. Estaban lejos. Pero era la única oportunidad. Marcus se dio la vuelta. Y comenzó a avanzar hacia el establo más cercano. Sin saber si los caballos lo seguirían. Para su sorpresa, lo hicieron. El caballo negro caminó a su lado. Tan cerca que Marcus podía sentir el calor de su cuerpo. A través de las capas de ropa de invierno. El caballo pálido iba justo detrás. Cuidadoso y silencioso. Cada paso enviaba un dolor agudo y constante por su pierna. Pero detenerse no era una opción. Los caballos confiaban en él. Y esa confianza pesaba más que la tormenta. A mitad del camino, Marcus tropezó. La prótesis se hundió en un montón de nieve. Y no quiso salir. Por un instante aterrador. Pensó que iba a caer. Pero el caballo negro se acercó. Firme, sólido. Marcus se apoyó en el costado del animal. Recuperando el equilibrio. El caballo permaneció inmóvil. Como si entendiera exactamente lo que Marcus necesitaba. Finalmente, llegaron al establo. La puerta principal estaba cerrada con una cadena. Oxidada, pero fuerte. Marcus maldijo en voz baja. Y avanzó junto a la pared, buscando. Sus dedos estaban entumecidos. Su pierna palpitaba. Hasta que encontró una puerta lateral más pequeña. Hinchada por los años. Pero sin llave. La forzó para abrirla. Las bisagras chillaron en protesta.
Dentro había oscuridad y frío, pero no viento. Marcus hizo entrar a los caballos, uno por uno. Una vez dentro, el ruido de la tormenta se redujo a un rugido lejano. No era cálido, pero era refugio. Y eso, por sí solo, ya se sentía como una victoria. Marcus cerró la puerta y se apoyó contra la pared. El pecho agitado, la vista nublada. Su cuerpo temblaba ahora, no solo por el frío, sino por el agotamiento absoluto. Los caballos permanecían en el centro del establo, aún temblando, con las cadenas colgando de sus cuellos, pesadas y peligrosas. Marcus sabía que tenía que quitarlas. Si una cadena se enganchaba en una tabla o en un clavo, podría romper un cuello. Se acercó primero al caballo negro, hablándole en voz baja. El caballo bajó la cabeza, permitiéndole trabajar. El broche estaba congelado y oxidado. Marcus se quitó los guantes, ignorando el ardor en los dedos, y trabajó el metal lentamente. Al principio se resistió, luego cedió. Con un último esfuerzo, el broche se soltó. La cadena cayó al suelo, con un golpe sordo. El caballo negro levantó la cabeza, y se sacudió, el alivio evidente en su movimiento. Marcus se dirigió al caballo pálido. Esa cadena era peor, más fría, más obstinada. Sus dedos apenas respondían ya. Luchó contra el entumecimiento, negándose a detenerse. Finalmente, el broche cedió. La segunda cadena cayó al suelo. Ambos caballos estaban completamente libres. Marcus se dejó caer sobre un balde volcado. Su pierna finalmente no resistió más. El dolor lo atravesó con tanta fuerza, que la vista se le volvió borrosa. La sangre empapaba la tela, donde la prótesis había rozado la piel en carne viva. Sabía que se había lastimado gravemente, pero cuando levantó la mirada y vio a los caballos tranquilos y a salvo, no sintió ningún arrepentimiento. Los caballos se acercaron. Uno empujó suavemente su hombro. El otro bajó la cabeza cerca de su pecho. Su aliento era cálido. Marcus levantó una mano temblorosa y tocó el hocico del caballo negro. «Todo está bien ahora», susurró. «Están a salvo». La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del establo, algo había cambiado. Marcus se quedó allí toda la noche. Dormitaba en breves momentos, despertando una y otra vez para revisar a los caballos. La nieve se filtraba por las grietas de las paredes. El frío nunca se fue del todo, pero los caballos sobrevivieron. Y él también. Al amanecer, una luz pálida se filtró en el establo. La tormenta había pasado, dejando al mundo enterrado bajo la nieve. Marcus intentó ponerse de pie, y casi se desplomó. Sus piernas gritaban en protesta. Se obligó a mantenerse erguido, apoyándose en la pared. Los caballos se veían mejor. Aún débiles, aún delgados, pero vivos. Marcus sabía que el peligro no había terminado. Necesitaban comida, agua, atención médica. Y pronto llegarían las preguntas. Propiedad, ley, responsabilidad. Sacó su teléfono. No había señal. Miró a los caballos. «No voy a dejarlos», dijo en voz baja. Un sonido de pasos y el motor de un vehículo rompieron el silencio. Una camioneta se acercaba a la propiedad. Marcus se dirigió a la puerta. Con cautela, una figura conocida bajó del vehículo. Bill Utechkins, el dueño de la tienda de alimentos del pueblo. Bill miró dentro del establo y murmuró una maldición. «Pobres animales», dijo. «Le salvaste la vida». Por primera vez desde que comenzó la tormenta, Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. Ya no estaba solo. Y por fin, la ayuda había llegado. Bill no perdió tiempo. Escuchó mientras Marcus explicaba lo ocurrido. Cómo oyó a los caballos en la tormenta. Cómo cortó las cadenas. Cómo se quedó con ellos toda la noche. El rostro de Bill se endureció de ira cuando Marcus mencionó las cadenas. «Eso es un crimen», dijo. Así de simple. Sacó su teléfono, salió afuera e hizo varias llamadas. Cuando regresó, su voz tenía una nueva firmeza. «He llamado a una veterinaria, la mejor especialista en animales grandes de la zona. Viene en camino. También traje alimento y recipientes con agua. Estos chicos no van a pasar otra noche así». Horas después, otro vehículo llegó. Sarah Chen bajó del auto. Calma, concentrada. Examinó cuidadosamente a ambos caballos. Piernas, costillas,
dientes, heridas. Su expresión se volvió seria. Y luego, aliviada. Están desnutridos y deshidratados, dijo. Pero están vivos. Llegaste a tiempo. Otra noche en esa tormenta. Y no lo habrían logrado. Marcus se dejó caer sentado. El alivio recorriéndolo por completo. Sara trató sus heridas. Les dio medicamentos. Y explicó lo que vendría después. Refugio adecuado. Alimentación regular. Meses de cuidados. Cuando preguntó quién se haría responsable de ellos, Marcus respondió sin dudar. Yo. El proceso legal avanzó rápido. Se presentaron informes. La familia Henderson no se opuso. El pueblo se unió en apoyo a Marcus. En pocas semanas, los caballos fueron trasladados a un rancho cercano, propiedad de otro veterano, con establos cálidos y pasturas abiertas. Marcus los visitaba todos los días. Los caballos ganaron peso. Su pelaje volvió a brillar. Sus ojos se suavizaron. El miedo se fue desvaneciendo lentamente. El caballo negro recuperó su fuerza y firmeza. El caballo pálido sanó paso a paso. Y Marcus también cambió. El hombre silencioso que una vez se escondía del mundo volvió a encontrar un propósito. Las pesadillas disminuyeron. Los días largos volvieron a tener sentido. Ya no estaba solo. Meses después, bajo el sol de primavera, Marcus estaba de pie en un prado verde, mientras los dos enormes caballos pastaban en paz. Se acercaron a él, uno a cada lado, y apoyaron sus cabezas sobre sus hombros. La tormenta de aquella noche había roto cadenas de metal, pero también había roto cadenas que nadie podía ver. Marcus sonrió, sabiendo que, por fin, había llegado a casa.